Existen lugares en la Tierra en este preciso instante a los que nunca irás. No porque no puedas pagar el viaje, ni porque estén demasiado lejos. Están prohibidos porque lo que contienen es demasiado peligroso, demasiado valioso o demasiado secreto para que una persona común lo vea. Algunos de estos sitios guardan el futuro entero de la humanidad. Otros, las respuestas a preguntas que nos hemos hecho durante siglos. De unos pocos. Ciertos gobiernos ni siquiera confirman su existencia. En este viaje te mostraremos 10, pero debes quedarte hasta el final. El lugar número 1 es el más extraordinario de todos y lo que estás a punto de ver va a redefinir por completo tu concepto de lo prohibido. A solo unos kilómetros de los canales de Venecia, en la misma laguna que acoge a millones de turistas, yace una isla que nunca visitarás, se llama Poveglia. Durante más de un siglo, fue un lazareto. Una estación de cuarentena donde las víctimas de la peste negra eran enviadas a morir. Se estima que más de 160.0 almas terminaron aquí, incineradas en fosas comunes. El suelo que pisas, dicen, está compuesto en un 50% por ceniza humana. Entre 1922 y 1968, sus edificios se convirtieron en un hospital psiquiátrico donde, según la leyenda, un doctor torturaba a sus pacientes antes de lanzarse desde el campanario. Hoy, el silencio es total, roto solo por el viento que atraviesa las ventanas vacías. El gobierno italiano prohíbe estrictamente el desembarco. La razón oficial es la inestabilidad de las estructuras, pero los pescadores locales ni siquiera se acercan. Creen que la isla está maldita, un lugar tan saturado de sufrimiento que ha quedado permanentemente herido. El acceso no solo está restringido por la ley, y un intento de entrada se castiga con multas severas. Pero la verdadera barrera no es legal. Es existencial. Es un monumento a una escala de sufrimiento que la mente moderna apenas puede procesar, un lugar donde el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. De un horror que no podemos olvidar, pasamos a un tesoro que casi perdimos para siempre. Viajamos ahora al sur de Francia, a la región de Dordoña. Aquí no hay una isla maldita, sino una colina boscosa que esconde una cápsula del tiempo. En 1940. 4 adolescentes y su perro descubrieron por accidente la entrada a un sistema de cuevas que cambiaría la historia del arte. Lo que encontraron dentro no eran solo rocas, sino el alma de nuestros ancestros pintada en las paredes, más de 600 obras de arte de 17.0 años de antigüedad. Caballos, ciervos, bisontes tan vívidos que parecen galopar bajo la luz de una antorcha. Yo no, o es el público pudo entrar. Sentir el aire frío y oler la tierra húmeda que fue el primer lienzo de la humanidad. Pero nuestra presencia era un veneno. El dióxido de carbono de miles de alientos diarios comenzó a destruir las pinturas, creando una capa de calcita y moho que amenazaba con borrarlas para siempre. En 1963 el gobierno francés tomó una decisión drástica, la cueva original fue sellada para siempre. Hoy, solo un puñado de científicos puede entrar, por unos pocos minutos al mes, vestidos con trajes especiales. Para salvar el primer gran arte de la humanidad, tuvimos que prohibir que la humanidad lo viera. Proteger el pasado es una cosa, pero el siguiente lugar prohibido protege el futuro de toda la vida en la Tierra. Ahora nos movemos mucho más al norte, a un archipiélago noruego perdido en el océano Ártico llamado Svolvær. Aquí, en la isla de Spitsbergen, a medio camino entre Noruega y el Polo Norte. El paisaje es un desierto blanco de hielo y roca. La temperatura promedio es de menos 18 grados Celsius. En este silencio helado, una estructura de concreto sobresale de la ladera de una montaña, brillando bajo la luz perpetua del verano ártico. Es la entrada a la bóveda global de semillas, el arca de Noé de nuestro tiempo. Construida a 130 metros de profundidad en una montaña de arenisca, esta instalación está diseñada para ser la póliza de seguro definitiva de la humanidad. Dentro, detrás de múltiples puertas blindadas y un túnel congelado, descansan más de 1.2 millones de muestras de semillas de casi todos los países del mundo.
con capacidad para 4.5 millones. Es un respaldo genético para toda la agricultura del planeta, protegido contra terremotos, el impacto de un asteroide o una guerra nuclear. El acceso es tan restringido que solo un puñado de personas en el mundo tiene las llaves. Nadie puede entrar solo. Es el lugar más esperanzador de la Tierra, construido para un futuro en el que ya no quede esperanza. Y mientras aquí se protege el futuro de la vida, el siguiente lugar prohibido protege los secretos más oscuros de nuestro pasado. Dejamos el mundo físico para entrar en un reino de secretos escritos. En el corazón de la Ciudad del Vaticano, más allá de la vista de los peregrinos, existe un laberinto de conocimiento prohibido, el Apotecnum. Imagina 85 kilómetros lineales de estanterías que se hunden en el tiempo, conteniendo los documentos privados, la correspondencia y los registros financieros de los papas a lo largo de más de 12 siglos. ¿No es una biblioteca? Es la memoria privada de una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. El aire aquí es denso, cargado con el peso del papel antiguo y las verdades no contadas que se esconden en la caligrafía de reyes, emperadores y santos. El acceso es una de las restricciones académicas más severas del planeta. No puedes simplemente entrar. Debes ser un erudito altamente calificado, pasar por un riguroso proceso de solicitud y, aún así, solo se te permite solicitar 3 documentos por día de un catálogo donde los índices más importantes son inaccesibles. La prohibición es casi total. La ironía es devastadora. La institución que predica la revelación divina es la que mantiene los secretos más profundos de la historia humana bajo 7 llaves. De secretos de fe y poder, pasamos a secretos de guerra y tecnología, ocultos a plena vista en el desierto más vigilado del mundo. Ahora nos adentramos en el corazón del desierto de Nevada. En un lugar que oficialmente no existió durante la mayor parte del siglo XX, aquí, el silencio no es paz, es vigilancia. Te encuentras en el borde de un área de exclusión de casi 12.0 kilómetros cuadrados. Un territorio vigilado por sensores infrarrojos, patrullas sin marcar y la amenaza de fuerza letal. Es el perímetro del Área 51, sobre tu cabeza se extiende el espacio aéreo más restringido del mundo. Una caja invisible que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos protege con celo absoluto. El sol golpea el suelo agrietado y el aire vibra no solo por el calor, sino por los secretos que aquí se guardan. Un lugar cuya existencia fue negada por la CIA hasta el año 2013, la prohibición es doble. No solo tienes prohibido el paso, tienes prohibido el saber. Es una zona muerta de información. Oficialmente aquí se prueban las aeronaves experimentales más avanzadas del mundo, desde el avión espía hasta la tecnología furtiva. Pero la leyenda que atrae a miles de personas a sus fronteras no busca tecnología humana. Busca respuestas de otro mundo. La ironía es devastadora, el lugar más famoso del que nadie sabe nada. Y mientras la humanidad mira al cielo desde los límites de este desierto, buscando una amenaza o una salvación que viene de fuera, hemos ignorado por completo un peligro mucho más real, biológicamente perfecto y letal que se arrastra bajo nuestros pies. El siguiente lugar no es secreto. Es un paraíso al que puedes llegar, pero del que es casi imposible escapar con vida. Si esto te está fascinando, vas a querer ver lo que viene. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Ahora, continuemos con un lugar que es, posiblemente, el más peligroso de toda esta lista. Ahora nos movemos a un lugar que desdibuja la línea entre un paraíso y una pesadilla. A 33 kilómetros de la costa de São Paulo, Brasil, se encuentra una isla de 430.0 metros cuadrados que parece una postal, Ilha da Queimada Grande. El aire es espeso, húmedo y tropical, la vegetación es exuberante. Pero si escuchas con atención, notarás algo extraño: no hay pájaros. El silencio es casi absoluto, porque este paraíso no te pertenece a ti. Le pertenece a la Bothrops insularis, la víbora de lanza dorada, una de las serpientes más venenosas del planeta.
Su veneno es hasta 5 veces más potente que el de sus parientes en el continente. No solo mata, derrite la carne humana a su alrededor. Y no hay solo algunas, las estimaciones hablan de unas 5 serpientes por cada metro cuadrado. No estás en la cima de la cadena alimenticia, aquí es la presa. El gobierno brasileño, a través de su armada, ha prohibido terminantemente el desembarco de cualquier civil. La razón no es burocrática, es matemática. Una mordedura en el continente te da tiempo para llegar a un hospital. Aquí estás a horas de ayuda con un veneno que te mata en menos de una. Es una sentencia de muerte garantizada. Solo un puñado de biólogos con permisos especiales se atreven a pisar sus costas, moviéndose con una cautela que desafía la lógica. Queimada Grande es un laboratorio evolutivo único y un infierno biológico perfecto. Un Edén donde el único residente permanente es la muerte reptante. Y mientras este lugar es peligroso por un accidente de la naturaleza, el siguiente es aterrador por un deliberado diseño humano, una ciudad entera que no debería existir. Ahora te llevamos a las profundidades de los montes Urales en Rusia, a un lugar que no aparece en la mayoría de los mapas. Aquí, el aire es helado y el silencio es absoluto. Pero no es el silencio de la naturaleza, es un silencio impuesto. En este valle remoto se asienta Meshkri, una ciudad de aproximadamente 17.0 habitantes que no produce nada. No exporta nada y no ofrece ningún servicio al mundo exterior, su única razón de ser es un secreto de Estado. Fundada en 1979, la ciudad existe a la sombra del monte Yamo, un pico de 1.64 metros de altura bajo el cual, según imágenes satelitales, se ha llevado a cabo uno de los proyectos de excavación más grandes de la historia humana. Es una ciudad entera, con familias y escuelas, construida para servir a un complejo subterráneo masivo y desconocido. La prohibición aquí es total y absoluta. Meshkri es una ciudad cerrada, una entidad territorial bajo control federal directo. Nadie entra y nadie sale sin la autorización explícita del gobierno ruso. Es una fortaleza moderna donde cada habitante es un guardián del secreto, viviendo una vida ordinaria en la superficie mientras BioSpy se prepara una instalación para un futuro que todos esperan que nunca llegue. Es una comunidad entera secuestrada por su propio propósito, un búnker del tamaño de una ciudad. De esta monumental preparación humana para el fin del mundo, pasamos a un lugar donde la naturaleza misma nos prohíbe presenciar el principio de los tiempos. Ahora estamos a 32 kilómetros de la costa sur de Ayla, en un punto del Atlántico Norte donde hasta 1963 no había nada más que el mar gris y violento. Pero un día, desde una profundidad de 130 metros, el océano comenzó a hervir. Una columna de humo, ceniza y vapor se disparó hacia el cielo, y durante casi 4 años el fuego líquido luchó contra el agua helada. El resultado fue Surtsey, la isla más joven del planeta, un pedazo de tierra negra y estéril nacido del vientre de la Tierra. Aquí, el tiempo geológico se aceleró ante los ojos humanos. El aire todavía huele a azufre y a sal. Y el único sonido es el del viento que barre la arena volcánica y la roca que aún se enfría. No es una isla, es el primer día de la creación y tú estás estrictamente prohibido de participar. Desde el instante de su nacimiento, Surtsey fue declarada un laboratorio prístino. La prohibición no es una sugerencia. Es una ley biológica. Es el único lugar del universo conocido donde la presencia humana es, por definición literal, contaminación. Solo un minúsculo equipo de científicos, no más de 2 o 3 a la vez, tiene permiso para desembarcar. Sus protocolos son de una severidad casi quirúrgica. Son inspeccionados hasta el último pliegue de su ropa para no introducir una sola semilla o un solo polen o un solo microbio ajeno. El más mínimo error es catastrófico. En 1969 una planta de tomate creció en la arena negra, germinada de una semilla que sobrevivió al sistema digestivo de un científico descuidado. Fue tratada como una amenaza biológica letal y erradicada de inmediato. Para poder entender cómo empieza la vida, tenemos que mantenernos completamente fuera de ella.
Este Edén nos enseña cómo la vida conquista la roca desnuda. Pero los dos lugares que quedan nos enfrentarán a prohibiciones de una naturaleza completamente diferente. 1. Para proteger a un pueblo perdido en el tiempo de nosotros. Y.L. Eltimo. Para protegernos a nosotros de los secretos de un emperador que se niega a morir. Ahora te encuentras en un lugar fuera del tiempo, en la bahía de Bengala. Sobrevolando la isla Sentinel del Norte o Simple Vista, es un para, so de 60 kilómetros cuadrados, playas blancas, una jungla impenetrable. Pero es una fortaleza. Sus habitantes, los Enlis, son uno de los últimos pueblos completamente aislados de la civilización moderna. Una cápsula de tiempo humana que ha vivido allí por, se estima, 60.0 años, no son una reliquia pasiva. Rechazan cualquier contacto con una violencia instantánea y letal. Helicópteros que se acercan demasiado son recibidos con una lluvia de flechas. Pescadores que naufragan en sus costas no regresan jamás. No conocemos su idioma, no entendemos su cultura, ni siquiera estamos seguros de cómo producen fuego. Son un capítulo perdido de la historia humana, y nos observan desde la orilla con una hostilidad que ha mantenido al mundo entero a raya durante milenios. La prohibición aquí es absoluta. La Armada de la India impone una zona de exclusión de 5 millas náuticas alrededor de la isla. Pero esta ley no existe para protegerte a ti de sus flechas. Existe para protegerlos a ellos de ti. Después de 60.0 años de aislamiento total. Su sistema inmunológico no tiene defensa alguna contra las enfermedades más comunes del mundo exterior. Un simple resfriado podría ser un evento de extinción masiva, un apocalipsis biológico que los borraría del planeta en semanas. Son entre 50 y 150 individuos contra 8.000 millones de personas. El acto de conocerlos sería el acto de destruirlos. Para protegerlos, los hemos convertido en prisioneros de su propio paraíso, transformando su hogar en la jaula antropológica más grande del mundo. Nuestra curiosidad es su sentencia de muerte. Y sin embargo, esta prohibición, diseñada para salvar a un pueblo entero de nosotros, no es nada comparada con el lugar final de nuestro viaje. Un lugar sellado no para proteger a sus habitantes, sino para proteger a toda la humanidad de los secretos de un solo hombre. Y ahora, hemos llegado al final. Nuestro último viaje nos lleva al corazón de China, a la provincia de Shaanxi. No estamos en una isla remota ni en una montaña helada, sino en una llanura tranquila cerca de la ciudad de Xi'an. Aquí, en 1974, un grupo de granjeros que cavaban un pozo golpeó algo duro. No era roca. Era la cabeza de un soldado de arcilla. Lo que descubrieron no fue una tumba, fue un ejército entero enterrado bajo tierra, miles de guerreros de terracota en formación de batalla, cada uno con un rostro único, listos para defender a su emperador en la otra vida. Pero este ejército de 8.0 soldados es solo la punta de una lanza. Son los guardianes de algo mucho más grande, un complejo funerario de 56 kilómetros cuadrados que protege el mausoleo del primer emperador de China. Shihuang, el hombre que unificó la nación y que se llevó sus secretos a una tumba que, después de 2.2 años, permanece deliberadamente sellada. El acceso no está restringido. Está herméticamente prohibido por el gobierno chino. La razón es un cóctel de respeto, leyenda y terror tecnológico. Antiguos textos escritos por el historiador Sima Qian apenas un siglo después de la muerte del emperador describen un palacio subterráneo con un mapa de su imperio, un techo tachonado de perlas para simular las estrellas y, lo más aterrador, ríos de mercurio líquido que fluyen para imitar a los ríos Yangtze y Amarillo. Durante siglos, se consideró un mito, hasta que los análisis del suelo alrededor del túmulo central revelaron niveles de mercurio cientos de veces superiores a lo normal. Las trampas mortales podrían ser reales. Pero el verdadero peligro no es para el arqueólogo, es para la historia misma. Los científicos saben que el instante en que el aire de nuestro mundo toque el interior de la tumba, 2.2 años de seda,
Manuscritos y pigmentos podrían desintegrarse en polvo. Un destino que sufrieron los colores de los propios guerreros de terracota, que se desvanecieron a las pocas horas de su excavación. La tecnología actual no es suficiente para impedirlo. El mayor descubrimiento arqueológico de la historia es un tesoro que solo podemos proteger si acordamos no encontrarlo nunca, dejando que el primer emperador gobierne eternamente sobre un imperio de secretos que nadie se atreve a conquistar. Nuestro viaje nos ha llevado desde una isla italiana cuyo suelo es ceniza humana hasta el corazón sellado de China, donde un emperador se niega a ser olvidado. Has cruzado con nosotros las fronteras de lo prohibido, desde paraísos mortales hasta laboratorios del principio del tiempo. Ahora, queremos saber tu opinión. De todos estos lugares, ¿cuál fue el que más te impactó? Dinos en los comentarios qué revelación te dejó pensando. Gracias por acompañarnos en esta expedición hasta el final. Si no quieres perderte los secretos que aún nos quedan por descubrir, suscríbete y únete a nuestro próximo viaje a lo desconocido.